Continuamos con el segundo bloque. Este bloque es sobre inmunoterapia y en él van a participar dos ponentes. Por un lado, Isabel, compañera de nuestro servicio, y el doctor Antonio Pérez, el jefe de servicio de nuestra unidad. Empieza Isabel Martínez con el papel del inotuzumab en la linfoblástica. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a los organizadores y patrocinadores del curso por invitarme y, bueno, y a todos en general por asistir y por vuestra atención. A ver, bueno, yo voy a hablaros es una charla un poco más general, una revisión, intentaré ajustarme al tiempo. Pues es una revisión sobre el inotuzumab en leucemia linfoblástica en pediatría. Estos son un poco los puntos que voy a ir tratando. Lo primero, pues unas pinceladas muy breves de la linfoblástica B, el mecanismo de acción de este fármaco, las indicaciones y la autorización, ensayos clínicos previos que han sido claves para la situación actual del fármaco, otros ensayos clínicos relevantes abiertos actualmente, su perfil de toxicidad y luego dos escenarios muy concretos pero de mucho interés, ¿no? El inotuzumab como un puente para el CAR-T y el inotuzumab como un puente para el trasplante de progenitores. ¿Qué mecanismos de resistencia se han descrito un poco en relación a este fármaco y ideas claves para llevar a casa? Bueno, muy brevemente, todos sabemos que la tasa de curación global en primera línea de la leucemia linfoblástica B es cercana al 90%, ¿no? Pero también sabemos que hay subgrupos que tienen de manera intrínseca un peor pronóstico, ya sea por edad, en los lactantes, adolescentes y adultos jóvenes o por otras características, ¿no? Pacientes con perfiles citogenéticos y moleculares de alto riesgo, ciertos síndromes que asocian peor respuesta y mayor toxicidad a los fármacos y, sobre todo, pues, el grueso más importante, ¿no?, son aquellos pacientes en recaída o refractariedad, que se sabe pues, que su supervivencia disminuye en torno a un 50%. Esto que nos dice que urge desarrollar combinaciones de nuevos agentes terapéuticos que nos ayuden a mejorar, ¿no?, el outcome en esos grupos de pacientes. El inotuzumab ozogamicin es un fármaco que es un anticuerpo conjugado. Es decir, es un anticuerpo humanizado que se dirige a una diana que es CD22, que ahora hablaremos de ella, y va unido a su vez a una molécula citotóxica. En este caso es la ozogamicina, que es un derivado semisintético de la caliquamicina, que, bueno, es un antibiótico natural muy citotóxico, con un potencial citotóxico muy importante. Entonces, cuando este anticuerpo conjugado se une a su diana, se internaliza, ¿no?, al interior de la célula que expresaba esa diana, ese CD22, y ahí se libera ese fármaco citotóxico que es capaz de unirse de esa manera al DNA y producir una rotura de la doble cadena. El CD22, como también sabéis todos, es un marcador muy importante, muy presente en las leucemias linfoblásticas de fenotipo B. Y a la vez también, que esto tiene una implicación de cara a ciertas toxicidades, es un marcador presente en el linfocito B sano, casi prácticamente en todo su ontogenia, ¿no?, en su desarrollo. Sí que no está presente en la célula progenitora hematopoyética ni tampoco en los tejidos. Perdón. Bueno, a día de hoy, ¿cuál es la indicación y la autorización de este fármaco? Bueno, pues aquí he puesto dos ideas que son fundamentales para entender un poco cómo nos manejamos hoy en día con él. La primera es que en marzo de 2024 la FDA incluye el inotuzumab para el tratamiento de pacientes pediátricos mayores de 1 año con leucemia linfoblástica aguda que exprese CD22 en situación de recaída o refractariedad. Y en marzo de este año, o sea, esto sí que es muy, muy reciente, ha sido casi concomitante cuando he hecho esta presentación, hay una autorización por parte de la Comisión de Productos Médicos para Uso Humano, de la EMA, para autorizar inotuzumab ozogamicin con las indicaciones de uso en monoterapia para pacientes pediátricos mayores de 1 año que tengan una situación de una primera recaída después de un trasplante, cualquier primera recaída en pacientes de muy alto riesgo, una segunda o mayor recaída y aquellos con enfermedad refractaria, ¿vale? Entonces, bueno, esto está genial y estamos todos muy contentos con esta noticia, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Es importante también saber de dónde venimos para ver un poco a dónde podemos llegar posteriormente. Aquí voy a presentar de una manera muy resumida los ensayos que han sido más relevantes para conseguir esa indicación y esa aprobación. El primero es este ensayo del ITCC, que, bueno, seguro que todos conocéis, que incluyó una N de 25 pacientes en situación pediátricos en situación de recaída o refractariedad. Es verdad que es una N no muy grande, como veremos en todos los ensayos, tienen esta dificultad, N no muy grandes y pacientes heterogéneos en cuanto a los tratamientos previos, tanto en número de líneas como en uso o no de inmunoterapia o de trasplante previo.
Pero bueno, se incluyen esos 25 pacientes, era un ensayo fase 1 de seguridad y toxicidad. Entonces, se planifica una escala de dosis basándose en la dosis recomendada en fase 2 para adultos, que es la de 1,8 miligramos metro cuadrado ciclo, fraccionado. Y bueno, pues aunque el ensayo permitía administrar hasta 6 ciclos, es verdad que ningún paciente recibió más de 4. 6 ciclos en pacientes que de entrada no fueran a ir a un trasplante y máximo de 3 en aquellos que ya se hubiera pensado conciliar con un trasplante. Estos son los resultados a los 12 meses, ¿no?, del tratamiento, en los cuales vemos, bueno, que hay una supervivencia libre de eventos de enfermedad del 27,6% y una supervivencia global del 40%. Son unos resultados que tenemos que tener presente, que eran pacientes en situación, algunos, de haber recibido hasta 7 líneas de tratamientos previos, ¿vale? Con este estudio se confirmó, ¿no?, de alguna manera la dosis recomendada en fase 2 de 1,8 miligramos metro cuadrado por ciclo, que se puede bajar a 1,5 miligramos metro cuadrado ciclo una vez que se alcanza la remisión. Pero la idea un poco más importante que yo quería destacar es que de esos pacientes en situación de recaída o refractariedad, hasta un 85% alcanzó una situación de remisión completa citológica tras un ciclo. Y de ellos, todos sobre enfermedad mínima residual negativa. Entonces, bueno, esto por supuesto es algo que no queda ahí, que hay que consolidar, pero sí que vemos que es un fármaco, ¿no? Se intuye que puede ser eficaz de forma precoz en pacientes muy tratados previamente. Este otro ensayo, que es como una continuación del previo, también en fase 1, se incluyeron 30 pacientes, también pues muy heterogéneos en cuanto a tratamientos previos, y también de alguna manera en lo que se introdujo fue que se combinaba ese inotuzumab en monoterapia. Bueno, cuando hablo de monoterapia siempre es asociado a terapia intratecal porque el inotuzumab no penetra bien en el sistema nervioso central, ¿vale? Pero aquí se combina con quimioterapia. La quimioterapia que aquí se usó en este ensayo pues fue vincristina y dexametasona. Igualmente, había un máximo de 6 ciclos para dar, 3 en pacientes que fueron a ir a trasplante, pero ningún paciente recibió más de 4. Y se ve cómo después de ese primer ciclo, hasta un 73, o sea, un 73% responden, y siendo un 59% con enfermedad mínima residual negativa. ¿Vale? Vemos aquí las tasas de supervivencia libre de eventos y supervivencia global, también a los 12 meses, y pues aquí de alguna manera se confirma que esa dosis puede mantenerse la misma. Esto veremos más tarde, que se matiza en combinación con otras quimios, pero bueno, en la que se usó en este ensayo, el corticoide y la vincristina, sí que hubo que reducir la dosis de la dexametasona por toxicidad, pero no del inotuzumab a lo largo del ensayo. Se ve también que tiene una respuesta, pues sobre todo después del primer ciclo, importante, y bueno, pues eso un poco de alguna manera completa, ¿no?, el ensayo previo. Aquí ya 2 ensayos fase 2 en donde se confirma pues un poquito la misma tendencia, ¿no? Aquí se incluyeron pacientes también en situación de recaída y refractariedad, ambos ensayos en monoterapia, y se ve, yo creo que la idea global un poco a transmitir, para tampoco entretenernos, es que hay un porcentaje importante que alcanza remisión completa citológica después del primer ciclo, y con un porcentaje dentro de esos muy importante de enfermedad mínima residual negativa. Esto se vio en este ensayo, y este otro, que bueno, también es como un clásico, ¿no?, del inotuzumab, se confirmó pues un poquito lo mismo, ¿vale? Tras un primer ciclo, una tasa de casi un 60%, y de esos más de la mitad con enfermedad mínima residual negativa. ¿Vale? Sí que aquí estas tablas lo que compara es bueno, pacientes de forma global a los 2 años y aquellos que habían alcanzado esa enfermedad mínima residual esa remisión después del primer ciclo. Bueno, pues podemos concluir con estos ensayos, ¿no?, como iniciales, ¿no?, en el uso de inotuzumab en pediatría, que se confirmó esa dosis, ¿no?, que es la que todos hoy en día tenemos un poco en mente, ¿no?, de manera así general. Que yo creo que esta es la idea un poco más relevante quizá de esta parte de la charla, que hay una importante tasa de respuesta global en pacientes en situación de recaída o refractariedad muy tratados previamente, y muchos de ellos con enfermedad mínima residual negativa. De las toxicidades os hablaré ahora un poco más adelante, no es que me las haya saltado, pero bueno, globalmente ya sabéis que el síndrome de destrucción sinusoidal es como la toxicidad más característica de este fármaco. Del resto de toxicidades, como veremos, pues tiene un perfil que realmente no se vio que hubiera diferencia significativa frente a lo previo al uso de quimioterapia, ¿no? Entonces, una vez visto como este background, ahora quería nombraros algunos ensayos, bueno, de los ensayos que están abiertos actualmente, que incluyen inotuzumab,
en dos escenarios, ¿no? En situación de recaída o refractariedad o en situación de primera línea. Un poco, pues, quería remarcar lo que me ha parecido más relevante. Tenemos primero, en situación de recaída o refractariedad, este ensayo del COG, en el que me he limitado a los que incluyen pacientes de edad pediátrica o adulto joven. Aquí se usa en enfermedad refractaria y, bueno, pues aquí sí que lo combinan, aquí tenéis los códigos, ¿vale? Para si queréis mirar algo. Fraccionado con los bloques de consolidación de quimioterapia, ¿vale? Es un ensayo que está abierto y de momento pues no hay resultados. Este ensayo también lo conocemos porque se está abierto actualmente y se pueden incluir pacientes pediátricos en situación de primera recaída medular de alto riesgo, ¿vale? Y lo que compara es el inotuzumab en monoterapia versus el primer ciclo de inducción de recaídas. Siguiendo con pacientes en recaída o refractariedad, bueno, este me ha parecido interesante porque es un ensayo que combina inmunoterapia, o sea, rituximab, inotuzumab y blinatumomab, con distintos agentes quimioterápicos. Un poco la idea es como trasladada de los adultos, de intentar disminuir toxicidad secundaria a la quimio, intentando optimizar a su vez la respuesta, ¿no?, de la enfermedad. Y bueno, dentro de los criterios de inclusión sí que me llama la atención que son pacientes en primera recaída o refractariedad y que a los que no se les pueda dar antriciclinas o tengan intolerancia a la asparaginasa por algún motivo, ¿vale? Ahí es donde quizás es más interesante pues meter esto, combinar con otros fármacos. Este otro estudio, donde también es en combinación con dexametasona y venetoclax, se incluyen pacientes hasta 40 años. Y bueno, pues esto, como veremos, lo destaco aquí porque dentro de los mecanismos de resistencia veremos más adelante cómo el venetoclax puede ayudar a solventarlos, ¿no?, o a minimizarlos. Y bueno, este último también me llamó la atención porque es un ensayo, ahora mismo está cerrado, no está reclutando, pero que estaba orientado a tratamiento de la enfermedad mínima residual en aquellos pacientes con recaída o refractariedad tratados, ¿no?, de su recaída o refractariedad, en los que queda esa enfermedad mínima residual que muchas veces es muy difícil aclarar con la quimio convencional y bueno, pues como sabéis, luego limita mucho, influye mucho en el pronóstico en aquellos pacientes que reciben una terapia CAR o un trasplante, ¿no?, el que esa enfermedad mínima residual fuera positiva, más o menos positiva, previo a esa consolidación. Entonces, bueno, me parece una idea interesante. Pasando a los de nuevo diagnóstico, hay un ensayo del COG también, donde en pacientes de alto riesgo, todos son, por supuesto, linfoláticas B que expresan CD22. Se incluyen 2 bloques de monoterapia de inotuzumab combinados con los bloques de BFM posteriores a la consolidación. En este ensayo, que es un fase 3, aunque no hay resultados todavía publicados como tal del ensayo, sí que salió unos primeros resultados en cuanto a toxicidad, en los que se ha visto pues una mayor incidencia de fenómenos infecciosos, de sepsis y muerte asociado a esos fenómenos, y de síndrome de obstrucción sinusoidal, que han hecho modificar ese ensayo. Por una parte, se ha bajado un 20% la dosis de inotuzumab y, por otra, en esa fase como lo que sería la reinducción que conocemos, ¿no?, la de delayed intensification, que se combinaba, ¿no?, de manera alterna con el inotuzumab, se ha eliminado la fase 2, aquella que tiene tioguanina, que es la que, bueno, sumado al inotuzumab puede potenciar el síndrome de obstrucción sinusoidal. Y luego, pues, nuestro All Together, que, como sabéis, en donde con el ensayo abierto existe una randomización en los pacientes de grupo de riesgo intermedio alto, la randomización 3, en la que se puede llevar al paciente a recibir 2 ciclos, 6 semanas de inotuzumab, previo a iniciar la fase de mantenimiento. Bueno, en cuanto a la toxicidad, por tampoco explayarme demasiado, simplemente remarcar que en lo que he encontrado revisando la bibliografía, pues las tasas oscilan entre 20 y 30%, pero sí que me parece una idea interesante a transmitir que la combinación con quimioterapia no modifica sustancialmente ese aumento de SOS, aunque tenemos ese ensayo que acabo de comentar donde sí que con la tioguanina se vio en esa fase un aumento, pero bueno, de manera global. Y sin embargo, pues lo que ya sabíamos, ¿no?, que en los pacientes con trasplante eso sí que es un factor muy relevante para favorecer el desarrollo de esta toxicidad. Entonces, el síndrome de obstrucción sinusoidal, la fisiopatología, tiene que ver un poco con el propio anticuerpo, ¿no? Ese anticuerpo conjugado tiene la fracción variable, que es la que se une a su diana, y luego tiene una fracción constante para la cual existen receptores
en diversas células, ¿no?, en el organismo, entre ellas las células del sinusoide hepático. Entonces, estas células fijan ese fármaco, ¿no?, ese anticuerpo conjugado, lo internalizan y, claro, esa molécula citotóxica, cuando se libera, pues produce un daño en esa célula que desencadena pues un poco todo lo que es el desarrollo posterior de la enfermedad del síndrome de obstrucción sinusoidal. Y por otra parte, también me pareció interesante comentaros que las plaquetas tienen también receptores, ¿no?, para esa fracción constante del anticuerpo. Entonces, también tienen capacidad para unir ese inotuzumab ozogamicin y, ya unido, el macrófago internaliza esa plaqueta con el anticuerpo unido y la elimina, ¿no? Entonces, bueno, vemos, está descrito, ¿no?, en los pacientes que reciben inotuzumab trombopenias como toxicidad hematológica muy relevante y a veces un poco independiente tanto del resto de citopenias como del desarrollo, ¿no?, de síndrome de obstrucción sinusoidal. Y quizá, bueno, pues esta explicación pueda también, ¿no?, este mecanismo puede explicar por qué asocia una trombocitopenia normalmente bastante marcada y prolongada. Bueno, pues se ha visto que los factores que influyen, ¿no?, en el desarrollo de este síndrome, niveles elevados de bilirrubina previos al trasplante, el tiempo, que esto es muy importante, también está descrito, ¿no? El inotuzumab es un fármaco que tiene una vida media larga, como de 12 días. Entonces, bueno, se sabe que sí que necesita un tiempo de lavado, está descrito previo, ¿no?, a, por ejemplo, la terapia CAR-T, de 5 vidas medias, pero muchas veces pues ese tiempo no es asumible por el riesgo, ¿no?, del paciente de recaída o, bueno, de otras complicaciones. El número de dosis y de ciclos también es importante, el uso del doble alquilante en el acondicionamiento y, bueno, esto aunque quizá no es tan frecuente, pero también estaba descrito y lo he reflejado aquí. Entonces, bueno, pues siempre como idea general, de manera combinada con el inotuzumab, evitar cualquier fármaco hepatotóxico, ¿no?, y poner siempre esa profilaxis con el Ursocol, que sabemos que no tiene toxicidad prácticamente y bueno, pues da bastante tranquilidad. Pues nada, simplemente de las toxicidades, hay toxicidad hematológica descrita, la más marcada es la trombopenia. La infecciosa, sí que en este ensayo que os comentaba se ha visto un aumento significativo. Quizá estos temas en relación con el tipo de bloque o quimioterapia con el que se asocia, ¿no?, porque vimos en ese ensayo inicial, fase 1B, que con la combinación con Dexa y vincristina parece que no había una diferencia significativa. Y luego, bueno, es un fármaco que, por esa expresión de CD22 en el linfocito B sano, sabemos que puede producir una aplasia de linfocitos B, ¿vale?, con una recuperación variable en tiempo. 2 pinceladas en cuanto al inotuzumab como terapia puente para el CAR-T y para el trasplante. En cuanto al CAR-T, os he traído un par de trabajos que son bastante recientes y me han parecido interesantes. En este es una revisión retrospectiva de pacientes pediátricos en los que han recibido un trasplante y se compara a aquellos que han recibido quimioterapia convencional como puente, son 24, versus a los que han recibido inotuzumab. Como siempre, pues pacientes muy heterogéneos como grupo y una N pequeña, lo cual dificulta, pero bueno, se van viendo como, ¿no?, resultados que pueden apuntar a una tendencia. Entonces, lo más importante, después de ese puente, la enfermedad mínima residual, es el paciente del grupo que recibe quimioterapia un 4% y el que recibe inotuzumab 0,29%. Teniendo, previo al puente, una enfermedad mínima residual como un poco invertida, ¿no?, era mayor en los pacientes que recibieron INO. Estas son un poco las curvas de supervivencia, tampoco nos vamos a entretener, a los 12 meses de la infusión del CAR-T. Perdón, porque creo que os he dicho trasplante, pero en un momento dado es CAR-T, ¿vale? Entonces, se ve, bueno, pues estos resultados que no son estadísticamente significativos, pero bueno, pues ahí están, ¿no? Y bueno, pues lo que nos dice este trabajo es que es efectivo como puente, ¿no?, en pacientes muy tratados previamente. Sí que yo creo que la idea más importante aquí vuelve a ser que baja esa carga de enfermedad, ¿no?, es capaz de eliminar o de aclarar mejor esa enfermedad mínima residual o apunta a ello, ¿no?, estos resultados, que sabemos que es un factor pronóstico de evolución post-CAR-T. La toxicidad global, aquí en este trajo ven que es menor, aunque bueno, tenemos ahí el síndrome de obstrucción sinusoidal presente. Y bueno, sí que es importante, por esto que os dije de la potencial toxicidad con aplasia de linfos B, pues tenerlo presente de cara a la terapia CAR, ¿no?, porque pues eso, es importante que haya ese marcador esté presente para que el CAR se expanda, ¿no?
Este otro trabajo también es una revisión retrospectiva de pacientes que reciben un CAR-T. Aquí son pacientes hasta 24 o 25 años y un poquito pues lo mismo, ¿no? Las diferencias en la enfermedad después de ese tratamiento puente, ¿no? Que aquí sí que la diferencia es estadísticamente significativa. Y bueno, aquí me parece también interesante este análisis que hacen de ver, definiendo ese punto de corte, ¿no?, de 5%, qué pacientes pasan de alta carga de enfermedad a baja con los dos tratamientos puentes, ¿no?, con la quimio y con el inotuzumab. Y pues sí que se ve que de alta a baja hay una proporción y una diferencia estadísticamente significativa de los pacientes que reciben inotuzumab. ¿Vale? Esto, bueno, tampoco quiero entretenerme mucho con eso, pero básicamente se vuelve a ver un poco lo mismo. La respuesta precoz y la buena respuesta en cuanto al aclaramiento de la enfermedad mínima residual. ¿Vale? Y bueno, pues aquí vemos eso. Como conclusión, es una reducción de la carga tumoral mayor que la quimioterapia, que pueda tener, es verdad que describen que puede atenuar la expansión de ese CAR-T, pero sin comprometer la supervivencia global, como estaba en esas curvas, y es posible, bueno, por esa aplasia del linfo B que puede producir, que influya en la cinética de la expansión del CAR-T. Y bueno, pues eso requiere análisis como posteriores para poder confirmarlo. Y ya por último, de cara al trasplante, pues también esto es una revisión de pacientes pediátricos con una N16, donde revisan aquellos que han recibido quimioterapia frente a inotuzumab como tratamiento, por así decirlo, puente al trasplante. ¿Vale? Idea básica, lo mismo, ¿vale? La capacidad de respuesta aquí, ¿no? Después del puente coniano, la enfermedad mínima residual, y luego cómo esta enfermedad mínima residual, que sea positiva o no, influye en la supervivencia global y en la supervivencia libre de eventos, como habíamos visto también en la terapia CAR-T. Entonces, bueno, pues estas son las curvas que nos muestran eso, la diferencia entre de supervivencia libre de eventos y global en función de la enfermedad mínima residual, positiva o negativa previo al trasplante. Con este trabajo, pues vemos que la combinación de inotuzumab como puente a un trasplante en pacientes con linfolástica B en recaída de refractariedad, pues puede mejorar su pronóstico y sobre todo ellos ven en el análisis en aquellos que no han recibido inmunoterapia previa. Aumenta esa respuesta, ¿no?, en pacientes que no han respondido a otras líneas de quimioterapia, y esto sí quería destacarlo, que bueno, aquí la incidencia que ven de síndrome de obstrucción sinusoidal es menor que la descrita previamente, bastante menor. Es verdad que es una N pequeña y que además, eso no, por no entretener, no he entrado en ello, pero en cuanto al acondicionamiento de esos 16 pacientes, 10 de ellos reciben acondicionamiento basado en TBI y que no lleva doble alquilante, ¿no?, por características del paciente. Entonces, bueno, pues eso seguramente también tiene una influencia en este resultado. Y bueno, aquí simplemente este trabajo que se llevó a cabo en adultos, quería transmitiros la idea que me pareció también bastante interesante. Es un trabajo donde se estudia el uso de inotuzumab después del trasplante como prevención de recaídas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este estudio ven que es bastante seguro, serán ciclos mensuales, una dosis bajita de manera mensual, hasta 12 ciclos. Y, bueno, pues la devolución un año post-trasplante, la verdad que también es bastante buena. Aquí están los detalles, tampoco, como esto queda grabado, si lo queréis ver en detalle, para no entretenernos en el tiempo, pero vamos, que es un trabajo, me pareció bastante novedoso e interesante. En cuanto a mecanismos de resistencia, pues los principales es que ese CD22 se deje de expresar, ¿no?, que haya una downregulación. Y luego también quería destacar el aumento de expresión que se ha visto de algunas moléculas antiapoptóticas, como el BCL2, y en la utilidad que podría tener en esos pacientes, ¿no?, asociarlo con fármacos tipo venetoclax. Y por otra parte, también quería contaros que se han descrito, todavía no está bien perfilado del todo, ¿no?, pero ciertos perfiles citogenéticos que se asocian a resistencia, ¿no?, intrínseca con el inotuzumab. Igual que pasa con ciertas quimios y demás, ¿no?, que sabemos que ciertas alteraciones moleculares y citogenéticas asocian resistencia, pues igual con este fármaco, ¿vale? Ideas para llevar a casa, creo que me he pasado un poquito, pero 5 minutos creo solo. El inotuzumab, bueno, pues es un fármaco con un potencial muy importante para aumentar la supervivencia libre de eventos y supervivencia global, y sobre todo muy interesante que tiene una posibilidad, una respuesta alta, ¿no?, en pacientes
que ya han mostrado ya quimioresistencia, ¿no? En situación de recaída, refractariedad después de muchas líneas, y se ve que esos pacientes se rescatan más de la mitad o la mitad, ¿no? Luego, la combinación con otros fármacos es importante explorarla porque el perfil de toxicidad y respuesta puede variar, y luego pues puede ser también una combinación interesante de cara a pacientes concretos que no puedan recibir ciertas quimios. El papel en primera línea, que esto, bueno, pues es ahí un melón importante que habrá que estudiar a fondo. El papel como puente en la terapia CAR-T, el trasplante, que tiene un perfil de toxicidad propio, pero que hemos visto que, salvo el síndrome de obstrucción sinusoidal, es un perfil muy aceptable. Y bueno, pues esos mecanismos de resistencia asociados muchas veces a perfiles citogenéticos concretos. Y gracias a todos. Muchas gracias, Isa. Recordaros que si queréis hacer alguna pregunta desde casa tenéis que hacerlo a través del chat para que las veamos al acabar el bloque. Y ahora pasamos al doctor Antonio Pérez Martínez, que nos va a hablar sobre si se puede curar la leucemia sin quimioterapia y de los nuevos horizontes en el tratamiento de la linfoblástica. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Berta, por la invitación y por la organización de este curso una vez más. Y muchísimas gracias a Pfizer y a Servier por su apoyo un nuevo año. Y muchas gracias a todos. Bueno, pues la verdad es que después de escucharos a todos, decir que podemos curar la quimioterapia, la leucemia linfoblástica aguda sin quimioterapia, puede parecer una pregunta provocativa, ¿verdad? Y hasta tal punto igualmente tan provocativa como deseable, ¿no? Y esta pregunta que os hago yo hoy, pues bueno, no es una pregunta nueva, es una pregunta bastante retórica en los grupos, y yo simplemente hoy me gustaría poner sobre la mesa en el día de hoy un escenario ideal en el cual ya algunos grupos pues se están acercando, y que os aseguro que la próxima década caminaremos todos hacia ello, ¿no? Es cómo curar la leucemia linfoblástica sin tratamiento quimioterápico. Esto verdaderamente... os voy a hablar de estos 5 puntos, pero siempre me gusta empezar un poco sobre todo por la gente más joven, ¿no? O los que tienen menos conocimiento, cómo hemos ido evolucionando desde la figura de Sidney Farber, que fue el primer médico que en los años 50 indujo las primeras remisiones transitorias en esos niños que tenían leucemia utilizando el primer quimioterápico, que fue la minopterina, y cómo a partir de ahí el residente de Sidney Farber, que fue Donald Pinkel, y que, bueno, pues como buen residente y astuto, Donald Pinkel le decía a Sidney Farber que realmente no estaba curando nada, porque con un único fármaco inducía remisiones transitorias y luego la enfermedad volvía a aparecer, que porque no hacían algo más. Y bueno, pues al final no acabaron demasiado bien, y Donald Pinkel tuvo que marcharse, y realmente fue quien introdujo el concepto que todos tenemos ahora estandarizado, que es el de la quimioterapia completa, o el de la multiquimioterapia, o el de tratar de curar la leucemia con diferentes mecanismos de acción. Y de eso ya conocemos todos, de aquellos barros estos lodos, ¿verdad? Conocemos todo como St. Jude, como Memphis lideró durante muchísimo tiempo y sigue liderando probablemente en la actualidad, el desarrollo de los tratamientos quimioterápicos hasta llegar al día de hoy, ¿no? Sin embargo, aparece sabéis que bueno, se van desarrollando toda la era 1, era 2, era 3, era 4, pero en el 2012 aparece en el escenario, ¿verdad?, un nuevo concepto, ¿no? Es que aquella leucemia que no cura la quimioterapia se puede curar con las propias células del paciente. Esto es algo absolutamente más provocativo que lo que estoy diciendo yo en este momento, y más lo era en aquel momento, pero como todos sabéis, a día de hoy es una realidad. La evolución, como decía, de la leucemia linfoblástica aguda probablemente es el ejemplo vivo y más paradigmático de cómo la investigación y cómo la colaboración internacional y cómo los diferentes avances han ido impactando década a década hasta llegar prácticamente a unos índices de curación en 50 años cercanos a la curación completa. Y esto, como os decía, ¿no? Pues empezamos curando con fármacos químicos, con lo que conocemos como quimioterapia, hasta ahora empezar a pensar que podemos curar con lo que conocemos como medicamentos vivos, ¿no? O con fármacos vivos, ¿no? Que es curar con estas propias células.
Sin embargo, lo que yo os vengo a plantear aquí es si realmente podemos desescalar o cambiar la estrategia de tratamiento. Alguna pregunta hice anteriormente en esa línea, ¿no? Intentando provocar a los ponentes si realmente la educación que hemos tenido siempre, yo el primero siendo residente en nuestro querido hospital, Blanca, era que si el paciente va más, pues es que le hemos puesto poco, hay que ponerle más, ¿no? Y como dicen en mi tierra, contri más, mejor, ¿no? Y llega un momento en el que ese contri más mejor no es real, ¿no? Si realmente hay alguna base biológica que hay. Esto es lo que consideramos como estrategia tradicional versus estrategia actual, ¿no? La estrategia tradicional nos dice que sí, que más quimioterapia, pero también se asocia mucha más toxicidad, ¿no? Y ahora lo que tenemos que intentar es hacer tratamientos dirigidos, tratamientos que conocemos todos como target, y adaptar no solamente al riesgo, sino incorporar tratamiento nuevo. Porque el objetivo a día de hoy no es solamente curar y curar a todos los pacientes, sino reducir, y no solo la toxicidad aguda, sino sobre todo, y muy importante, la toxicidad a largo plazo. Y todo eso hacerlo sin comprometer los buenos resultados actuales en leucemia linfoblástica aguda. Por lo tanto, objetivo es curar a todos, curarlos bien, y para ello, sin duda, hay que reducir toxicidad aguda y largo plazo. Y esto, como os decía, es una presentación provocativa, pero que ya el grupo italiano, el grupo británico, All Together y, por supuesto, St. Jude, ya plantean empezar a desintensificar, empezar a sustituir, incorporar la medicina de precisión y, sin duda, una palabra que siempre tiene que estar en nuestra mesa es innovar, continuamente innovar y tener un espíritu crítico continuamente para no conformarnos con lo establecido, porque nuestra medicina es algo tremendamente dinámico y que, bueno, pues no es como podemos pensar las infecciones, que ya tenemos un antibiótico y ya curamos siempre la neumonía neumocócica con ese antibiótico. Tenemos que empezar a buscar, a entender mejor cómo eso. Y, por ejemplo, ya estamos empezando a ver que se puede desintensificar con menos exposición a antracíclicos, lo que conlleva una menor cardiotoxicidad, que podemos incorporar no solamente la inmunoterapia en estadios refractarios, sino en brazos mucho más tempranos, que podemos incorporar la medicina de precisión y los seguidores de tirosina como en Filadelfia, sin dar ningún tipo de quimioterapia, y que los CAR-T nos han venido a decir que toda ingeniería celular se puede seguir mejorando, y aquí estamos, como sabéis, en nuestro país somos pioneros, no solamente en el desarrollo de los CAR-T académicos, sino los CAR-T de nueva generación con dobles dianas, ¿no? Obviamente todo se acompaña, como yo siempre planteo, de un conocerlo lo que tratamos. Si no conocemos lo que tratamos, es difícil mejorar el tratamiento. Y el conocer lo que tratamos es, sin duda, conocer en profundidad la genética, pero incluso la epigenética que rodea la leucemia linfoblástica pediátrica. Todavía nos conformamos, cuando hablamos clínicamente a nuestros pacientes, cada vez ponemos más apellidos, pero todavía son insuficientes. Probablemente en estos subtipos celulares, tumorales, que nos ha contado la compañera antes, que unos respondían, otros no, probablemente lo que está subyaciendo es que hay alteraciones moleculares, reordenamientos, cromoptisis, que pueden hacer que realmente sean resistentes al tratamiento. Porque al final, fijaros, es como la leucemia, lo que vemos es solamente la punta del iceberg, lo que hay justo debajo es la raíz, es donde tenemos que poner el acento para conocer verdaderamente estos subtipos, ese landscape de la leucemia linfocítica aguda, que no son todas iguales y que son enfermedades muy diferentes y heterogéneas, aunque todos los agrupemos con el concepto del LLA. Obviamente, una cosa tremendamente dinámica que ha venido a ser una herramienta fundamental en tumores hematológicos, y que somos unos privilegiados porque nuestros compañeros de los tumores sólidos tienen dificultad para interpretar cómo es el grado de remisión que alcanzan sus pacientes únicamente viendo imágenes del tumor por resonancia o por escáner. Nosotros, además, tenemos herramientas muy profundas, como la enfermedad mínima residual, que tenemos que todavía mejorar e incorporar mucho más. Ya sabéis que estamos ya caracterizando no solamente por molecular, sino por NGS y por TCR clonoespecífica, para intentar de esa manera conocer realmente qué grado de respuesta han tenido nuestros pacientes a los diferentes tratamientos. Sin duda, la enfermedad mínima residual, como bien ha contado hace un rato
Blanca y los compañeros del Valle Brón y San Juan de Dios son sin duda quien guía nuestras decisiones terapéuticas. Y en este escenario, hasta llegar un poco a las terapias celulares, pues aparecen otras inmunoterapias, ¿no? La primera gran inmunoterapia o la primera es utilizar engagers, ¿no? Utilizar anticuerpos biespecíficos, que conocemos como BITE, que no son más que moléculas o proteínas que son capaces de inducir sinapsis inmunológicas, solamente hacen eso. Es decir, son capaces de unir un linfocito T a una célula que expresa el CD19, la mayoría leucemias linfoblásticas, pero también pueden ser linfocitos B. De manera que en esa sinapsis inmunológica, en ese beso de la muerte, es donde radica el efecto curativo, por ejemplo, de blinatumomab. Y eso nos está permitiendo reducir quimioterapia, como comentaba antes, con menos antracíclicos. Estamos además viendo que se está utilizando al sistema inmune como herramienta curativa, cosa que la quimioterapia intensa no hace. La quimioterapia intensa elimina las células tumorales lo que puede, pero también elimina el sistema inmune, que va a ayudar en algún momento, que podría ayudar en algún momento a colaborar a esa eliminación de las células leucémicas. De manera que en estos ya tenemos datos reales de cómo la incorporación del blinatumomab tras la inducción y la consolidación, ya vemos que los pacientes de alto riesgo son capaces de alcanzar respuestas con mínima residual muy elevadas y supervivencia libre de eventos muy importantes. Queremos ir a más, es decir, no solamente queremos reducir antracíclicos, queremos reducir prácticamente todas las quimioterápicas, todos los quimioterápicos, incluidos los corticoides, y reemplazarlos por bloques intensivos de inmunoterapia. Eso es la nueva estrategia que está planteando el grupo británico, que ya está avanzando del All Together a la incorporación, ¿verdad?, del blinatumomab como bloques realmente de consolidación en los pacientes de alto riesgo. Y con eso ya empezamos a tener los primeros resultados muy interesantes, que la mortalidad temprana ya era baja, ahora es inexistente, y la enfermedad mínima residual pues se ha aumentado prácticamente un 20%. De manera que estos datos tienen que darnos fortaleza suficiente, y sabemos lo que nos hemos peleado muchos de los pediatras que estamos aquí por convencer a las farmacias de nuestros hospitales por incorporar el blinatumomab, no en situaciones de mínima residual positiva o refractariedad, sino lo que tenemos que empezar a hacer en estadios mucho más tempranos del tratamiento. Esto ya lo habéis comentado, ¿no?, un poco con el All Together, pero All Together también incorpora esa disminución progresiva de la inmunosupresión de los agentes quimioterápicos, y lo hace, pues como hablábamos, un poco basándose en la enfermedad mínima residual. Es el estudio que está ongoing. Y luego el otro fármaco, es verdad que en pediatría tenemos pocos fármacos inmunoterápicos todavía a día de hoy, sabéis que en el mundo adulto hay muchísimos más, pero también ha sido importante, como nos ha contado Isabel hace poquito, el papel del inotuzumab. Inotuzumab, como sabéis, tiene un mecanismo de acción, en este caso es un anticuerpo, pero es un anticuerpo, como nos ha contado Isabel, que es conjugado, es decir, el anticuerpo tiene una molécula pegada a su fracción constante. Cuando el anticuerpo por su fracción variable se une específicamente al CD22, es capaz de liberar la calciciamina y con eso elimina de forma específica a esa célula a la cual está unida el anticuerpo. Es decir, es otra herramienta donde el anticuerpo actúa de vehículo y vehiculiza, es el caballo de Troya en el que lleva el arsenal citostático o quimioterápico. Esto, como ya hemos comentado, no está exento tampoco de nuevas toxicidades a las cuales tenemos que estar cada vez más acostumbradas. De blinatumomab ya habéis comentado las alteraciones neurológicas, con inotuzumab básicamente las alteraciones fundamentalmente en la vía hepática y biliar, pero verdaderamente él nos está permitiendo hacer prácticamente inducciones, como veis aquí, libres de antraciclo y asparraginasa. Probablemente esto es un foro poco amable para hablar de esto, pero verdaderamente tenemos que tender a eso, a tratar de generar tratamientos de inducción con menos quimioterapia y con más inmunoterapia, lo cual quiere decir menos efectos adversos tanto a corto y a largo plazo.
Aquí os pongo un poquito la comparativa entre los diferentes protocolos actuales donde van disminuyendo la quimioterapia y van sustituyendo o posicionando la inmunoterapia. Veis como que claramente hay una reducción muy importante de antracíclicos, fundamentalmente en el protocolo de Sant Just. Fijaros qué poquita dosis acumulada de antracíclicos hay y sin embargo cómo incorpora ya en primera línea los grupos de alto riesgo. Luego hablaremos un poquito de este ensayo, tanto Blina como INO. Los otros grupos pues son todavía un poquito más modestos. Pero luego he tenido la suerte de tener las diapositivas de mi amigo Hiroto Inaba y os voy a compartir un poco la presentación que él hizo en Bérgamo, que me parece muy importante. Por tanto, lo que yo planteo es que tenemos que ir hacia un tratamiento sin quimioterapia, hacia un chemotherapy free. Eso es el principal objetivo que tenemos, disminuir la quimiointensidad. Para ello tenemos que introducir de forma temprana la inmunoterapia, fundamentalmente el blinatumomab, y eso nos va a permitir, a día de hoy está permitiendo hasta reducir en un 50% la dosis de quimioterapia. Y esto será brutal, esto será espectacular porque tendremos muchos menos efectos a largo plazo. Nuestros pacientes serán adultos mucho más sanos, con menos efectos adversos y realmente tendremos ese sueño de que el cáncer y la leucemia se cure como son las enfermedades agudas, se curen sin dejar ningún tipo de secuela. No solamente hablamos de inmunoterapia, también hablamos, como decía, de tratamientos dirigidos, ¿no? Los seguidores de tirosinquinasa en sus sucesivas generaciones. Sabéis que empezamos en el año 2000 con imatinib, y hemos ido avanzando con dasatinib, ponatinib y asciminib en este momento, pues realmente han cambiado el paradigma absoluto de la leucemia linfoblástica Filadelfia positiva, todo lo que era una enfermedad incurable en el que teníamos que ir al trasplante y fallecían el 50% de los pacientes, y ahora ningún paciente se trasplanta y realmente se mantienen en remisión y con muy buena calidad de vida prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y sabéis que las nuevas leucemias Philadelphia-like pues también empieza a considerarse algo realmente emergente. Hemos hablado de nelarabina, leucemia T, también yo recuerdo los primeros protocolos con Berta cuando hablamos del protocolo de Commander, nelarabina, VP y ciclofosfamida, que parecía como un rescate. Ya tenemos nelarabina en monoterapia. Yo creo que nelarabina es una droga muy importante porque es muy selectiva del inhibidor T, pero ya tenemos venetoclax, que la va con daratumumab, que también son fármacos que en la early pre-T y en leucemias T de este tipo todavía no nos queda mucho por aprender. Es por eso porque siempre la otra gran cosa que tenemos que hacer es trabajar juntos, trabajar unidos, todos los servicios de nuestro país, para intentar tener grandes escenas de leucemias T y poder de esa manera inducir todas estas innovaciones. Pero claramente, como os decía, el poder hacer una inducción de una leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positivo solamente con esteroides y con DASA y consolidar con blina y con inhibidores, pues claramente esto ha sido un avance importantísimo y nos está permitiendo reducir no solamente la mortalidad, sino, como decía, los efectos adversos. Probablemente la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a quién, ¿no? ¿A quién podemos minimizar? ¿O a quién? Obviamente en la recaída, otro trabajo que con Víctor Galán ha planteado en el grupo de los CAR-T, ¿no? También cuando rescatamos al paciente y utilizamos el bridge, la otra cosa decimos, pues vamos a poner más quimioterapia a un paciente que ya ha demostrado ser quimioterapia refractario durante mucho tiempo. ¿Por qué tenemos que darle más quimioterapia? Vamos a generar, bueno, pues esos datos ya nos están aportando que probablemente las estrategias de tratamiento puente en pacientes refractarios ya a quimioterapia tengan que ser otros. Y es verdad que han venido las autorizaciones de forma tardía, pero tanto Blina en recaída tardía como INO en recaídas tempranas, también en protocolos americanos y británicos están demostrando una buena capacidad para disminuir la mortalidad relacionada y para rescatar a estos pacientes. Por lo tanto, tenemos que empezar a utilizar la inmunoterapia en los seguidores de toxicidad y a conocer los nuevos perfiles de toxicidad y seguridad que los tienen. No son fármacos completamente seguros, tienen un recorrido mucho menor que el que conocemos como la quimioterapia convencional. Sin embargo, ya sabemos que hay estrategias de perfusión continua, de dosis escalonada, de lavado de dosis y de monitorización específica que nos va a permitir este nuevo escenario. Un último comentario sobre el protocolo de Sant Just, que sabéis que
bueno, probablemente sea el centro en este momento sigue siendo, ¿no? Cuando yo estuve allí, yo creo que sigue siéndolo junto con el Princess Máxima, aunque ya Puy está un poquito más alejado, pero desde luego son los que generan todo el conocimiento que lo demás empezamos a seguir. Que claramente han sido los pioneros en optimizar década a década con sus Total 15, con sus Total 16, incorporando, minimizando, ¿verdad?, hasta llegar prácticamente al 90%. Sin embargo, ya ellos son los primeros que han dicho que realmente se ha alcanzado un techo terapéutico. Y esto es muy importante. La quimioterapia ha alcanzado un techo terapéutico. Los pacientes de alto riesgo seguimos sin rescatarlos, y además que hay una toxicidad aguda de un 10% y hay un 20% de enfermos con secuelas graves a largo plazo. Por lo tanto, no se debe de intensificar más, porque es un daño que debe ser inaceptable y que la solución no es más fármaco, sino otra manera de curar. Y esto es un poco lo que plantea el SANYUD LL23H, que es reducir claramente la inducción, antracíclicos, asparraginasa, dosis de vincristina, generar inmunoterapia dirigida, fundamentalmente incorporar los dos inmunoterápicos que tenemos ahora para las dos vías, el 19 y el 22, y con esto realmente tratar de reemplazar estos agentes tóxicos y generar una curación con mucho menos efectos adversos. A día de hoy este ensayo clínico lo han focalizado fundamentalmente en las leucemias de genética desfavorable, en el alto riesgo. Son los pacientes que realmente necesitan más estrategias terapéuticas y donde la intensificación, que era un poco, no es lo que tenemos que hacer. Y como os decía, pues tanto INO como Blina nos aportan dos mecanismos nuevos, dos fármacos nuevos, pero acordaros que son dos fármacos que tienen dificultad para controlar la enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Luego que realmente no podemos en este momento quedarnos totalmente tranquilos con el control del sistema central, y todavía la quimioterapia intratecal forma parte del protocolo. Pero esto es lo que decíamos inicialmente. Sin un buen diagnóstico no podemos saber lo que tratamos. Luego ellos dicen el que no adivinamos, sino que hay que secuenciar y tratar a posteriori. Por eso es tan importante que en nuestro diálogo y que en nuestro grupo incorporemos genetistas cada vez más ambiciosos, que secuencien el whole genome sequencing, que tengamos RNAs, que identifiquemos estos genes de fusión, que son específicos prácticamente de la patología oncológica, la patología pediátrica, la patología oncológica del adulto. Ellos hablan continuamente de mutaciones. Nosotros tenemos que hablar de genes de difusión, conocerlos, y como nos comentaba Adela en un email que acabo de hace un momento, ya ha identificado un primer para hacer el seguimiento de mínimo residual de un paciente en el cual no tenemos capacidad de monitorizarlo, ¿no? Es decir, que todo eso es hacia donde tenemos que ir. Bueno, esto es un poco el planteamiento de inducción, las semanas 2-7 que tiene los protocolos de SANYUD en el alto riesgo. Fijaros, 7 días de dexametasona, una dosis semanal de vincristina, Blina en dosis escalada y dosis fraccionada de inotuzumab en estos 7 días. Luego, verdaderamente con esta estrategia ya claramente plantean un escenario diferente al que tenemos en este momento. La enfermedad mínima residual, como siempre, es la que va a guiar nuestras decisiones. Acostumbrarnos a rescatar a estos pacientes con enfermedad mínima residual positiva pues yo creo que con inmunoterapia, ¿verdad? Con blinatumomab, que ha demostrado que no lo rescata, y con esto fijaros cómo hemos conseguido o están consiguiendo reducir dosis de vincristina y ciclofosfamida a la mitad y eliminar prácticamente por completo antraciclinas y asparraginasa en la inducción. Como os decía, todavía ellos plantean que el sistema nervioso central todavía es un escenario que hay que vigilar estrechamente, por eso todavía no. Pero ya os puedo adelantar que lo que están planteando es incorporar la terapia CAR-T como consolidación, es decir, la terapia CAR-T sí penetra en el sistema nervioso central, y lo que sí planteaban, que lo discutimos con Hiroto, sería consolidar, no con ciclofosfamida y constelación, sino consolidar con una terapia CAR-T. De manera que esto es un poco el resumen de las innovaciones que nos plantea SANYUD en este momento. Se puede curar la leucemia sin quimioterapia, a día de hoy no, pero hay
datos de que empieza a pensarse en un horizonte que se puede conseguir. Para ello tiene que cambiar mucho el escenario. Tenemos que ser los pediatras y los pacientes los que presionemos hacia esa curación de otra manera, persiguiendo la misma curación y menos efectos adversos, con menos quimioterapia tóxica en la inducción, menos antracíclicos, menos asparaginasa, con una capacidad de reducir la carga tóxica y monitorizando estrechamente la mínima residual. De manera que las gráficas que nos planteaban también en el IBFM este año, que la supervivencia aumentada, que se venía acompañada clásicamente de un aumento de los efectos a largo plazo. Tenemos que conseguir que estas curvas se inviertan, es decir, que la supervivencia aumente y se acompañe de una disminución de la toxicidad, que sean correlaciones absolutamente inversas. Eso con quimioterapia es imposible. Y esto es una discusión que podemos tener, nos pasa con neuroblastoma, nos pasa con otros tipos de tumores, pero esto con quimioterapia es absolutamente imposible. Si queremos curar y curar bien, tenemos que cambiar la manera de curar. La primera gran enfermedad pediátrica paradigmática es la LLA, que nos está enseñando el camino, y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos que seguir aumentando el conocimiento de la genética, es decir, la ANG es tremendamente importante, y de esta manera, ojalá que en la próxima década, en los próximos años, ya no solamente hablemos de protocolos con diferentes fármacos, sino que tengamos en primeras líneas la inmunoterapia. Esto es un poco el planteamiento que muy sencillo, o el algoritmo clínico de una linfoblástica, como podéis ver. Deberíamos de intentar una inducción en las linfoblásticas B convencionales con mínima residual positiva, verdaderamente utilizar inmunoterapia, con mínima residual el blinatumomab cuando es negativa. Probablemente no necesitamos el INO. En las Filadelfia ya lo hemos comentado, que no hay que utilizar prácticamente ningún fármaco en este momento. Con las T, lo que hablábamos también, sobre todo en las early PT, da paso a la nelarabina y al venetoclax, y de esta manera dibujar un escenario, fijaros, mucho diferente al que tenemos en este momento, donde conocemos e incorporamos dianas genéticas y dianas inmunológicas de forma combinada, que es como verdaderamente podremos curar la leucemia linfoblástica aguda sin quimioterapia. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy interesantes las dos charlas, retadoras, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta en la sala? Tenemos poco tiempo, pero bueno, yo quería preguntaros alguna cosa que me ha ido surgiendo a raíz de escucharos. Por un lado, lo hemos comentado más veces en el servicio, y quería aprovechar que estaba aquí Blanca, preguntarle cuál es su experiencia con el INO en terapia puente para el CAR, que ya hemos comentado varias veces que produce esta depleción de linfos B, que quizás hace que luego el CAR no se expanda si no dejáis un tiempo suficiente de descanso del paciente, y si respetáis realmente vosotros en el hospital estos tiempos de 5 vidas medias desde que acabas el INO hasta que infundes el producto. La pregunta de cuánto esperar, ¿no? Porque al final es verdad que esa aplasia de linfos B te preocupa para de cara a la expansión al CAR. Las 5 vidas medias se te hace un poco difícil. Supongo que nosotros sí que tenemos en cuenta si el paciente se ha trasplantado previamente o no. ¿Vale? Si el paciente se ha trasplantado previamente o no, por la posibilidad de tener una venoclusiva después, y luego cuál es el puente que vamos a hacer, si vamos a hacer un puente después del CAR. O sea, todo el planteamiento, si vamos a consolidar o no, porque es verdad que el INO, cuando entran con muy poca enfermedad al CAR, el CAR se puede expandir, que se expande, pero es verdad que pierden esa aplasia de células B más precoz, y normalmente hay que consolidar al paciente con un trasplante. De los adultos, ¿no? Ellos sí que hablan de las 5 vidas medias, pero también tienen mucha más toxicidad. Es verdad que si el paciente no tiene toxicidad, no ha tenido toxicidad con el INO, estamos esperando como unas 3 semanas, casi 4 a la infusión. Perfecto, gracias. David. Bueno, muy interesantes las dos charlas. Yo quería preguntaros a los dos o una reflexión o
respecto a la evidencia escasa que pueda haber en esto, tú lo has mencionado, Isa, de la terapia de mantenimiento, por llamarla así, con blina o inotuzumab en pacientes post-trasplante. ¿Cuáles creéis que serían los pacientes que se podrían beneficiar más de esa terapia? Si es que hay algo publicado o no, o una reflexión vuestra de cuáles creeríais que serían esos pacientes a los que se podría someter a esa terapia. O sea, yo la verdad que en la revisión que he encontrado, que es en pacientes adultos, sí que a priori parece una terapia bastante bien tolerada, ¿no? Si no recuerdo mal, yo creo que ellos sí que seleccionan a pacientes un poco como de perfil más de alto riesgo en base a citogenética o quizá historia previa, ¿no?, de la enfermedad. Sí que no es como a todos, pero una vez que o sea, yo creo que eso sería un poco la idea, ¿no? Quizá, bueno, partiendo de que el paciente que va a trasplante ya es de alto riesgo, ¿no? Pero quizá también un poco por esos perfiles a lo mejor citogenéticos, moleculares o sobre todo, bueno, esa enfermedad mínima residual, ¿no?, que a veces puede pues, ser, aunque sea mínimamente positiva previo al trasplante. Yo creo que en eso no, vamos, sería como un paciente totalmente un candidato bueno. Sí que los tiempos que, por ejemplo, en esa revisión manejaban es entre el día más 40 y más 100 post-trasplante, que eso pues también yo creo que personalizando en base a las dosis a todos los fármacos hepatotóxicos y dosis previas, y como también es una dosis más bajita, desde luego, a ver, lo que ahí refieren es un perfil de toxicidad bastante aceptable y buena respuesta. Por lo que yo estuve revisando también de ensayos, ahora mismo en la actualidad hay 2 abiertos en pacientes adultos que usan esa estrategia del lino post-trasplante. No sé si alguno de ellos puede incluir pacientes desde los 16 o así, pero... Completando un poco lo que dice Isa, con blina, Sajus lo hace. Sajus post-trasplante en paciente de alto riesgo de recaída incorpora de ley memoria más blinatumomab. Presentaron el año pasado en ASH. Y el grupo de Brandon Triplett, y efectivamente con eso fue como, por así decirlo, el paso siguiente. Una vez que ya comprobamos que la DLI memoria disminuye el ATRM, pero no previene el relapse rate, que parece, ¿no, verdad, Angélica? Que eso es un poco lo que hemos contado este año en la MT. Para bajar la recaída lo hacen con el blinatumomab, lo hacen en dos series. Eso está recientemente también publicado en GI, creo. Yo recuerdo siempre el proyecto que hablábamos con Víctor, ¿verdad? El por qué no hacer el CAR-T no antes, sino después del trasplante. Es decir, como estrategia de consolidación. Es decir, tenemos el CAR-T en la cabeza todos como una estrategia de rescate y que es tremendamente bueno, pero no olvidemos que más de la mitad de los enfermos acaban recayendo, y los que no lo hacen están curados porque 2/3 partes se trasplantan, ¿verdad? O 30% de los pacientes con CAR-T se acaban trasplantando, 30-40%. De manera que probablemente el papel del CAR-T, la terapia celular como de la inmunoterapia para evitar el relapse rate, probablemente también se pueda hacer post-trasplante, ¿verdad? Aunque Víctor en aquella ocasión no tuvo buena crítica el proyecto, pero no por el proyecto en sí, sino por otra cosa, en algún momento tendremos que recuperar esa idea. Quería, en relación a tu pregunta de antes, Blanca, simplemente una anotación así breve. Que en uno de los trabajos que he presentado del CAR-T, de lino como puente, sí que ellos insisten un poco para minimizar, por así decirlo, ese riesgo de aplasia de células B muy prolongado. En vez de dar ciclos enteros de 3 dosis, incluso ir monitorizando como más frecuentemente, y hay pacientes, de hecho, en esa serie que reciben 1 o 2 dosis. O sea que, bueno, eso también, que no sé si es algo... Isa, sí, eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Ahora con los tiempos de producción de los CAR, bueno, vosotros tenéis tiempos todavía incluso más reducidos en vuestro propio CAR, que al final son como 3 semanas. A veces un paciente que quieras ponerle una quimiopuente con una inmunoterapia, te da tiempo ponerle una dosis, pero lo suficiente. Si tú monitorizas que está bastante la enfermedad, que negativizas esa enfermedad y disminuye pues esa toxicidad, ¿no? Yo creo que eso es bastante interesante también. Hay una pregunta para el doctor Antonio Pérez, que nos comentan que la vida de nuestros pacientes no tiene precio, pero que quién soporta económicamente el planteamiento idílico que propones. No es un tratamiento, no es idílico en absoluto. Yo os aseguro que el alto impacto económico de los fármacos que tienen en este momento no va a hacer ningún agujero en ningún sistema financiero. Es decir,
Curar mal es mucho más caro que curar bien. Eso te lo aseguro. Ahí en España, en Europa hay 500.000 de supervivientes a cáncer. El 70% están enganchados al sistema sanitario. ¿Cuánto cuesta eso? No es un tema económico, es decir, y que no nos engañen, ¿eh? Es decir, que yo aquí también pediría unión a la hemato-oncología pediátrica y que nosotros, dado que son enfermedades raras y ultra raras, que no nos utilicen el argumento económico, porque con eso es incierto y habrá que hacer números, sí hay que hacerlos, pero para eso están los estudios de eficacia y eficiencia, pero no es no sé, me sorprende esta pregunta en el sentido de que el escenario económico, que es un escenario en el cual peleamos continuamente y que sucintamente cuando nos deniegan algo, lo que subyace es eso y que nosotros tratamos de hacerles ver que no es así, es un argumento que no va a ningún sitio. Es decir, yo estoy convencido de que si curamos bien y hacemos las cosas bien y más cosas que están por venir, esto no, claro, pasa que estamos curando con una linfolacia por ¿cuánto vale la quimioterapia? Los 5 citostáticos, 1.500 euros, 2.000 euros. Es lo que vale una citostática en todo el tiempo, no vale más. No sé, no creo que sea un tema económico, en absoluto. Y tenemos que hacer unión para que eso no sea lo que nos... Es decir, yo creo que es mucho más caro poner un blina o un hino en una situación de refractariedad o un CAR-T muy avanzado que tratar de que en primeras líneas ese niño no va a recaer, no va a tener efectos adversos. Y estás hablando de cuántos hay en España, 180 niños con linfoblástica B que puedas tratar, 200. Eso no es ningún dinero. Seguro, ¿vale? Y por último, otra pregunta del chat también para ti, Antonio, sobre si ya se conocen efectos secundarios a largo plazo, que también era lo que iba a preguntar también, es muy buena pregunta. del hino y el blina. Claro, esa es muy buena pregunta. Es decir, el escenario de la inmunoterapia, la terapia celular, los CAR-T, no podemos quedarnos, tiene muy poco recorrido a día de hoy. Eso es así. Es decir, las toxicidades que tienen son diferentes. Las toxicidades agudas cada vez las conocemos más, empezamos a manejarlas, pero las toxicidades a medio largo plazo no las conocemos. Hay la toxicidad, por ejemplo, relacionada con el sistema hematopoyético y con abordar una diana 19 y 22 de por vida, pues de alguna manera tendrá ciertos problemas a medio largo plazo, ¿no? Al final el paciente se convierte en un paciente sin capacidad o con menos capacidad de producir anticuerpos, ¿no? Y una medicina combinada variable, ¿no? En ese aspecto. Es decir, que los hay y con las terapias, pero hay que darles un recorrido. Lo que está claro es que biológicamente la manera de funcionar o de trabajar la fisiopatología es mucho más respetuosa que la química con las células sanas, ¿no? Y con el sistema. Y de luego para mí hay una cosa clave que no ha hecho nunca la quimioterapia y que por eso la quimioterapia no ha dado, la inmunoterapia no lo ha lanzado hasta ahora, es que la quimioterapia no participa, elimina el sistema inmune que tiene el paciente. Es decir, el sistema inmune es un aliado de las enfermedades y del control también de la enfermedad tumoral en algún momento. Cada vez hay más datos. Carmen de nuestro grupo va a publicar una cosa muy interesante. Es decir, y la quimioterapia erradica ese efecto sinérgico que tiene junto con el tratamiento. Luego, yo creo que, como ya lo dicen muchos expertos, la quimioterapia ha alcanzado un techo terapéutico. Tenemos que identificar y tenemos que profundizar en cómo funcionan, cuáles son las verdaderas alteraciones que tienen, y ir por tratamientos dirigidos y por inmunoterapia. Y a largo plazo, efectivamente, hay que hacer una buena farmacovigilancia para saber qué va a ocurrir a largo plazo. Pero a priori los efectos a largo plazo serán menores que los que tenemos con fármacos alquilantes que generan alteraciones del DNA de por vida, que generan un 10% de tumores secundarios en niños o en adultos de 25 o 30 años, tiroides, mama, piel, sarcomas, y bueno, y no deciros que son adultos pues que con problemas del envejecimiento en edades muy tempranas, ¿no? Con problemas cardiológicos, metabólicos, es decir, todo ese tipo de toxicidades a priori serán mucho menores. Pues muchas gracias. Yo creo que cerramos aquí la mesa, que vamos justos de tiempo. Vamos a pasar al siguiente bloque. Muchísimas gracias a los dos ponentes.